Buen día, hermanas. Es un gozo poder compartir con ustedes el estudio de este día y pues hemos tenido las excelentes participaciones de nuestro hermano Oscar Almaguer, quien explicó ampliamente el capítulo 1 de este libro de Eclesiastés, y seguidamente nuestra hermana Liz con el capítulo 2. Hoy toca exponer los capítulos 3 y 4 de este libro de Eclesiastés. Y estaremos pues considerando algunas cuestiones que nuestros hermanos anteriores ya trabajaron, porque precisamente aprendimos la importancia que tiene la palabra cuando hila todas las enseñanzas. Entonces estaremos considerando algunos de los ejemplos que nuestros hermanos ya retomaron en las anteriores exposiciones. Estos capítulos 3, 1 al 4:16 llevan por título El trabajo es inútil. ¿Y cuántas veces nosotros nos hemos enfrentado a esa situación de realizar algún trabajo con, pues diligentemente, largamente, y al final fracasamos? Todo nuestro esfuerzo no sirvió para nada, nos dan ganas de llorar, nos sentimos frustrados. Y permítanme ponerme como ejemplo. En este tiempo de pandemia en el que hemos estado dando clase a través de plataformas, uno espera que todo lo que prepara, pues los alumnos se conecten y puedan estar atentos ante lo que uno tiene para ellos. Y resulta que se conectan 2, 3, 4, a veces 5 o 6 alumnos. Y llega uno a frustrarse por toda esta situación. Ahora, imagine usted que esa posibilidad indeseada de pasarse toda una vida con ese sentido de fracaso, con ese sentido de insatisfacción, pues es precisamente lo que nos lleva a considerar el predicador en estos dos capítulos. Él nos lleva a considerar esta posibilidad que el trabajo es inútil, y vamos a ver en qué sentido el predicador lo trabaja. El autor subdivide estos dos capítulos en 3 grandes apartados. El primer apartado, que conforma los versículos 1 al 15 del capítulo 3, llevan por título Tiempos inoportunos, donde la premisa principal es: ¿quién sabe el tiempo oportuno para cada actividad? ¿Y quién no lo sabe? Sí, yo creo que usted ya se contestó esta pregunta. El segundo apartado, conformado por los versículos 16 al 22 del capítulo 3 y los primeros 3 versículos del capítulo 4, llevan por título Opresiones e injusticias. Aquí el autor nos lleva a considerar la esperanza que aguardaba el predicador y lo que le pasaba al ser humano después de la muerte. Y este es un apartado muy interesante en donde haremos una comparación de lo que el predicador pensaba, de lo que él tenía como una idea de lo que le acontecería al hombre al morir, y lo que usted y yo ahora sabemos acerca de este tema.
Finalmente, el tercer apartado del capítulo 4, de los versículos 4 al 16, lleva el título de Éxitos mal pagados, en donde el predicador expone 3 ejemplos acerca de los trabajadores que realizan sus responsabilidades con diligencia, excelencia y éxito, pero no disfrutan de una recompensa justa por sus logros. También expone las ventajas de ser 2 en vez de 1. Y finalmente, el autor nos lleva a considerar nuevamente la importancia de la sabiduría. El predicador comienza diciendo que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Así, en los versículos 2 al 8, él enumera 28 actividades y afirma que cada una tiene su tiempo. Esto significa no solo que todas ellas suceden en cierto tiempo, sino también que hay tiempos oportunos para cada una. Las 28 actividades están agrupadas en 14 pares de polos opuestos, es decir, dentro de cada par, la segunda actividad es lo contrario de la primera. Por ejemplo, tiempo de nacer y tiempo de morir. Nacer es lo contrario de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar es lo contrario de curar. Destruir es lo contrario de edificar. Estos polos opuestos ilustran la verdad expresada en el versículo 1. Todo tiene su tiempo. Hay un tiempo oportuno para todo, aún para actividades totalmente opuestas. El sembrador se da cuenta cuál es el tiempo oportuno para plantar y también cuál es el tiempo oportuno para la siega. Obviamente, esto no se puede hacer al mismo tiempo. La época para segar no es buena para sembrar. Así, dentro de cada par, un momento puede ser apropiado para cada una de las actividades, pero no para ambas. Por ejemplo, el tiempo de llorar no es tiempo de reír. El tiempo de endechar no es tiempo de bailar. Y así continúa el predicador. El tiempo de esparcir piedras no es tiempo de juntar piedras. El tiempo de abrazar no es el tiempo de abstenerse de abrazar. Y precisamente aquí está la dificultad. ¿Cómo saber cuándo debemos hacer las cosas? Este es un problema muy importante, porque si acertamos, los resultados pueden ser favorables. Pero si escogemos el tiempo inadecuado para una actividad, las consecuencias pueden ser nefastas. Un ejemplo de esta situación la encontramos en la historia narrada en Lucas, capítulo 10, versículos del 38 al 42. Ahí se nos narra cómo Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo
una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Observamos la importancia de tomar buenas decisiones en nuestra vida y cómo María escogió la buena parte. María no podía estar al mismo tiempo limpiando la casa y escuchando las palabras de Jesús. Y ella decidió que era mejor escuchar a Jesús, ya que no siempre lo iban a tener de visita en su casa, y el quehacer lo iban a tener todos los días. Lamentablemente, nadie, ni siquiera el más sabio, siempre escoge bien. Aún el agricultor más experimentado puede plantar demasiado temprano o demasiado tarde y pagará caro su error. ¿Quién no lucha con el problema de saber cuándo callarse y cuándo hablar? Por eso es importante no ser sabios en nuestra propia opinión. Como lo enseña Proverbios capítulo 3. En el versículo 5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Pero, ¿cuántas veces hemos realizado cosas sin preguntarle a Dios si es el tiempo adecuado? ¿Cuántas veces hemos hablado cuando debíamos de haber callado? ¿Cuántas veces debíamos de haber aborrecido en lugar de amar lo que no era correcto? Y el predicador en el versículo 8 utiliza precisamente la palabra tiempo de aborrecer. Y esta palabra significa que tenemos que tratar como enemigos a ciertas personas o ciertas cosas que creemos que son buenas para nuestra vida. Pero necesitamos aborrecer lo malo para que podamos saber cuándo tenemos que abrazar, cuándo tenemos que dejar de pelear, cuándo tenemos que hacer las paces. Y aquí contestamos la premisa del predicador. El único que siempre sabe los tiempos correctos es Dios. Nosotros, por más inteligentes que seamos, nunca alcanzaremos a ver lo que Dios ve. Nunca alcanzaremos a entender la voluntad de nuestro Dios, que siempre será buena y perfecta. Él ha establecido el tiempo perfecto para todo. Y cuando se realizan las cosas en el tiempo correcto, todo es hermoso. Así lo dice el versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Nosotros alcanzamos a entender solo una mínima parte del plan de Dios. Hay muchas cosas que no alcanzamos a comprender, pero por mucho que nos esforcemos, no lo vamos a lograr, no vamos a entender. Por tanto, no siempre sabemos cómo trabajar en armonía con ese plan.
puesto que no podemos discernir el tiempo oportuno para cada actividad. Es posible que nuestro trabajo arduo no nos rinda provecho ni ventaja sobre una persona que se ha esforzado menos. Por eso es importante que usted y yo, que conocemos a Jesús como Salvador, que le hemos entregado nuestra vida, pongamos todo a su disposición. Por pequeñas que sean las decisiones que tengamos que tomar, debemos ir primero a nuestro Creador, consultarle, dejarle nuestras cargas, dejarle nuestras inquietudes, nuestras necesidades, nuestras preguntas. El razonamiento del predicador era que no era muy prudente emprender grandes proyectos, iniciar un nuevo negocio, buscar un empleo mejor, tratar de cambiar el mundo para bien. El predicador decía que tales aventuras son demasiado peligrosas, que todo el esfuerzo podría resultar en vano. Entonces, lo mejor era contenerse egoístamente con la comida, la bebida y el trabajo moderado, de acuerdo a los versículos 12 y 13, donde dice: yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. ¿Conoce alguna gente que no disfruta de las pequeñas cosas de la vida? ¿O usted es una persona que no disfruta de las pequeñas cosas de la vida? Es buen tiempo de reconsiderar que gozar de las pequeñas cosas de la vida son un regalo de Dios para nosotros. El simple hecho de despertar cada mañana, escuchar el trinar de los pájaros, el ver los cerros, el tener a tu familia, el poder disfrutar tal vez de un alimento que te parece corriente, como los frijoles. Pero necesitamos detenernos y darnos cuenta que esa comida, que esa bebida, que esos ratos agradables en tu trabajo, con tu familia, con tus amigos, son un regalo de Dios. El predicador describe la vida desde la perspectiva que no hay juicio después de la muerte. Pero en el tribunal de Cristo, la labor realizada para el Señor será recompensada. Aun cuando no haya fructificado aquí, debajo del sol, en esta vida, nosotros sabemos que hemos sido justificados pues por la fe. Y por lo tanto, tenemos una esperanza gloriosa. Tenemos la esperanza, no de lo que hagamos aquí, no de lo que obtengamos aquí, sino de esa vida eterna que Jesús nos ha dado, de esa vida eterna que Él ganó en la cruz del Calvario, de esa vida eterna en la cual tenemos que trabajar diariamente, de esa vida eterna en la cual va a producir más gozo y beneficio que todo lo que hagamos aquí y obtengamos aquí.
Pasemos a analizar el segundo apartado, que lleva como título Opresiones e Injusticias, y está conformado por el capítulo 3 del versículo 16 al 22 y el capítulo 4 del versículo 1 al 3. En su análisis de todo lo que se hace debajo del cielo, de acuerdo con el versículo 13 del capítulo 1, donde dice que el predicador dio todo su corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo, él plasma en el capítulo 4 esas observaciones. ¿Y qué es lo que observa el predicador? Él comienza el capítulo 4 diciendo que me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Los opresores poderosos les arrancaban el fruto de su trabajo. El predicador se deprimió tanto al contemplar estos casos que concluyó que los explotados estarían más felices si ya hubieran muerto. En el versículo 2 dice: y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Y continúa diciendo que más felices son todavía aquellos que no han nacido. El predicador también notó que los aliados de los opresores eran los jueces corruptos. En los tribunales hallaban impiedad e iniquidad en lugar de un juicio justo. Y eso lo vemos en el versículo 16 del capítulo 3. Vi más debajo del sol, en lugar del juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Él trataba de consolarse pensando que no siempre sería así, que Dios permitía las injusticias para que los seres humanos vieran que son semejantes a las bestias, de acuerdo al versículo 18. Pero como todo tiene su tiempo debajo del cielo, Salomón esperaba que algún día el juez justo corrigiera las injusticias de este mundo, dando al recto y al impío lo que merecían respectivamente. Él se tomaba de esta esperanza porque no estaba seguro de que habría un juicio después de la muerte. Pensaba que después de esta, lo mismo sucedía a los seres humanos que a los animales, y lo escribe en el versículo 19. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es: como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Indiscutiblemente el cuerpo de ambos regresaba al polvo. En cuanto a lo inmaterial, nadie sabía si el espíritu humano subía a Dios para juicio o no. En tiempos de Salomón, no había clara revelación bíblica al respecto, y por supuesto, era imposible que alguien viajara al mundo de los muertos para averiguar qué sucedía allí. Los versículos 19 al 22 de este capítulo 3 son muy importantes para entender por qué el predicador dio enseñanzas tan raras en Eclesiastés. Él, como muchos otros israelitas, no creía en que habría un juicio divino después de la muerte y que se repartirían recompensas divinas. Llegó a convencerse de esta doctrina al final del libro. Pero primero, en el capítulo 1 de los versículos 2 hasta el 11:6, muestra que si no hay un juicio en ultratumba, mucho de lo que hacemos y creemos no tiene sentido.
es vanidad. Pero yo le tengo una muy buena noticia. Usted y yo sabemos ahora que vamos a regresar a aquel que nos creó, que ciertamente moriremos igual que las bestias, moriremos como toda persona, no importando nuestra condición, pero tenemos la certeza de un juicio. Nosotros tenemos una doctrina que habla acerca del juicio final y del castigo eterno. Y esta doctrina que nosotros tenemos la encontramos a lo largo de varios versículos en la Biblia. Encontramos que la Escritura claramente afirma que Dios será enteramente justo en su juicio y nadie será capaz de quejarse contra él ese día. Dios es alguien que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, de acuerdo con Primera de Pedro 1:17. En Dios no hay favoritismo y lo vemos en Romanos 2:11 y Colosenses 3:25. Por esta razón, el último día que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios, nadie será capaz de quejarse que Dios lo ha tratado injustamente. En Apocalipsis 19:1 y 2, Juan escribe: después de esto, oí en el cielo un tremendo bullicio como el de una inmensa multitud que exclamaba: Aleluya, la salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios, pues sus juicios son verdaderos y justos. Así que usted y yo tenemos la seguridad de ese juicio final, pero que será muy distinto para los que hemos creído en Jesús. Será muy distinto para los que han rechazado el nombre de Jesús. Para todos aquellos que estamos convencidos que Jesús es el Hijo de Dios, que murió en la cruz del Calvario, que entregó su vida y que ahora somos sus hijos, tenemos una utilidad en esa doctrina del juicio final y el castigo eterno. Esa doctrina satisface nuestra íntima necesidad de justicia en el mundo. Justificados, pues, por la fe. Usted y yo hemos sido hechos justos por aquel que entregó su vida en el Calvario. Nuestros pecados han sido borrados. Nuestra carta de juicio ha sido anulada. La doctrina del juicio final también nos permite perdonar a los demás. Cuando reconocemos que hemos sido perdonados, entonces no queda en nosotros más que esa idea que también tenemos que perdonar a los otros si nos han ofendido. La doctrina del juicio final también provee un motivo para una vida honesta. Sí, usted y yo tenemos que disfrutar lo que hay debajo del cielo. Y debajo del cielo hay toda la oportunidad, porque Dios así ya lo ha establecido, que usted y yo podamos andar en las obras buenas que Dios ha creado para nosotros. Nosotros ya no más acumularemos tesoros en esta tierra, sino que esos tesoros serán acumulados en el cielo, de acuerdo con Mateo 6:20. Así que tal vez mucha gente no tenga temor, continúe con sus malos deseos, con su vida libertina y diga que, pues, al morir todo se acaba, que por eso hay que disfrutar la vida. Pero usted y yo
estamos conscientes que algún día todo lo que hagamos, el Señor juzgará a los vivos y los muertos, que tendremos que rendirle cuentas. Pero como les decía, muy diferente al que ha creído en Jesús. La doctrina del juicio final también nos ofrece un gran motivo para evangelizar. Tenemos que hablarles a otros del gran amor de Jesús. Tenemos que decirles que Jesús ha retardado su promesa de regresar porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento de acuerdo con 2 de Pedro 3:9. Así que usted y yo ahora tenemos mucha enseñanza en Romanos, en Hebreos, en Corintios, acerca de este juicio final que será diferente para aquellos que hemos creído en el nombre del Señor Jesucristo. Finalmente, el apartado 3, éxitos mal pagados, conformado por el capítulo 4 en sus versículos 4 al 16, habla de lo lamentable que es cuando una persona se desempeña con excelencia, mientras otro, por envidia, le hacen la guerra. Le causan tantas tribulaciones por su buena labor en vez de traerle alegría y buena fama. En este sentido, le resulta fuente de aflicción. Pero por otro lado, el predicador señala que la pereza no es buena, pues por ella se puede morir de hambre. El predicador concluye entonces que lo mejor es cumplir con las faenas de forma mediocre, lo suficiente para sobrevivir, pero no tan bien como para destacarse. Claro que este consejo es otro resultado de no creer que hay un juicio divino después de la muerte. En su investigación de todo lo que se hace debajo del cielo, Salomón sabe de un hombre que trabajó incansable y prosperó por ello. Sin embargo, este nunca se puso a pensar quién disfrutaría de su fortuna. No la aprovecharía él, pues no cesaba de trabajar y además defraudaba su alma del bien. Tampoco la gozaría ningún familiar, pues el hombre no tenía ni esposa, ni hijo, ni hermano. Todo su esfuerzo, aunque exitoso, era vanidad e inútil. Y aquí me gustaría retomar el ejemplo de nuestro hermano Óscar acerca de Alejandro Magno, un hombre que aparentemente fue un triunfador, que ha pasado a la historia como el gran conquistador, pero que no disfrutó de esas conquistas, que no tuvo ni siquiera a quien dejarle los tesoros que había ganado. Este hombre es un claro ejemplo de lo que explica Salomón. Trabaja incansablemente, prospera, pero todo su esfuerzo, aunque exitoso, fue vanidad e inútil. El predicador continúa enumerando las ventajas de contar con un acompañante. Una empresa con 2 trabajadores tiende a prosperar más que cuando hay solo uno. Y además, el compañerismo ameniza las labores. Si uno de los dos cae en un hoyo durante un viaje, o si decae su ánimo, el otro le levantará. Si tienen que pasar la noche a la intemperie, los dos se calentarán mutuamente. Si un atacante fuera demasiado fuerte para uno, los dos juntos lo podrán resistir. Salomón concluyó que si ser 2 es mejor que estar solo, aún más ventajoso es ser 3 o 4 o 5,
como lo menciona en el versículo 12, cuando dice que cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Muchas veces hemos utilizado este texto para presentar la idea del matrimonio. Un hombre y una mujer unidos ganan fuerza para enfrentar el mundo. Y con Dios encuentran significado para permanecer unidos. Ahora, encontrar la doctrina cristiana de la Trinidad en este texto podría ser un puente demasiado lejano, tal como lo explicó el hermano Óscar. No podemos hacer una doctrina de un solo texto bíblico. Al final de esta sección, el predicador relata la historia de un muchacho pobre y un rey viejo, en el versículo 13. En los tiempos bíblicos se consideraba que los jóvenes eran inferiores a los ancianos y, por supuesto, también los pobres comparados con el rey. Sin embargo, en este caso, el menesteroso, a pesar de su corta edad, tenía algo que le permitió superar al monarca: la sabiduría. Esta suplía su falta de riquezas, poder y años de experiencia. De hecho, debido a ella, el muchacho pudo subir de la cárcel al trono. Una de las frases favoritas de la primer mujer israelí en lograr el cargo de primera ministra era que tenía que ser sabia ante la falta de belleza. Pero como creyentes, aprendimos la semana pasada en labios de la hermana Liz la importancia de la sabiduría que viene de lo alto. Usted y yo nos tenemos que manejar bajo esa premisa, que todas las actividades que realizamos debajo del sol tienen que ser de acuerdo con la sabiduría. Pero no la sabiduría humana, sino la sabiduría que proviene del temor a Jehová. La sabiduría que nos ayuda a relacionarnos con nuestros semejantes. La sabiduría que nos hace no ser criticones. La sabiduría que permite que podamos exaltar a las personas que tienen más éxito que nosotros. La sabiduría que nos permite que disfrutemos del trabajo y lo que ganamos en él. Regresando a la historia contada por Salomón de este joven que llegó a ser rey, su inteligencia y prudencia lo convirtieron en una figura muy popular. Sin embargo, sospechaba Salomón, en las generaciones posteriores no sería recordado con cariño, sino con crítica. El haber superado su condición social y sus espectaculares éxitos políticos resultarían en vanidad, pues no le traerían renombre perdurable. Usted y yo posiblemente tampoco seamos recordados después de morir. Tal vez ni siquiera cuando dejemos de trabajar en el lugar en el que estamos ahora, mucha gente nos recuerde. Pero tenemos una esperanza gloriosa. Su nombre y el mío están escritos en el libro de la vida. Y eso nos debe de dar más satisfacción que el que hacer tesoros en la tierra. ¿No cree que las reflexiones del predicador también nos llevan a nosotras a considerar que como hijas de Dios, el mejor trabajo que podemos hacer es servir a nuestro Dios? Porque Él no olvidará nunca lo que usted y yo hagamos por los otros. Así que sirvan estos capítulos para considerar nuestro caminar, para considerar la necesidad de la sabiduría en todas nuestras decisiones, de acudir a aquel que es nuestra justicia, de acudir a aquel
que nos ayudará en todos los momentos de nuestra vida. Que el Señor les bendiga.